nombre es Diego Medina, tengo 37 años de edad. Creciendo, mi familia estaba bastante envuelta en la Iglesia Católica. Hice mi primera comunión. Recuerdo que también mi familia era bien espiritual, estaban bien conscientes de que había un Dios, creían en los santos. De hecho, mi segundo nombre es Lázaro, después de un santo. Y recuerdo que estábamos también bien conscientes de la área espiritual, en el sentido de que practicaban un tipo de santería blanca, se creían en los espíritus, pero para el bien, en los ángeles y todo eso. Entonces recuerdo crecer con una conciencia de que existía un Dios. Y recuerdo que orábamos a ese Dios. Pero eso era todo. Nuestra vida, nuestro pensar al transcurso de los días no era hacer las cosas conscientemente para agradar a Dios. Recuerdo que creciendo, estábamos en una iglesia, éramos parte de una iglesia católica pequeña, bueno, no pequeña, pero éramos parte de una iglesia católica, y yo estaba bien envuelto. Y recuerdo que mi familia confiaba muchísimo en el sacerdote. Y tuve una experiencia con él, que él me molestó sexualmente. Me tocó en áreas que no debió, que eran inapropiadas. Y recuerdo estar sentado en la iglesia el próximo domingo. Esto fue por un transcurso de varios meses. Pero recuerdo estar sentado en la iglesia viéndolo a él administrar el servicio. Aquí estaba el hombre de Dios enseñándole a la congregación, a la comunidad, seguir el camino de Dios. Y él estaba viviendo, estaba haciendo estas cosas. Entonces, como que no había, en mi mente, no había un estandarte. En mi mente no había un límite de qué era lo correcto y qué era lo inapropiado, qué era pecado y qué no era pecado. No tenía un conocimiento de la palabra de Dios, no tenía un conocimiento de la Biblia. Entonces, todo lo que yo sabía que era bueno o malo era lo que yo estaba viendo a mi alrededor. Entonces estoy viendo a este hombre de Dios que se está aprovechando de mi inocencia, se está aprovechando de mí para satisfacer una pervertidad en él, un deseo inmoral sexual en él. Y también recuerdo que a la misma vez mis amigos que eran miembros de otra iglesia, no católica, era protestante, vivían sus vidas, participaban bastante frecuente, pero sin embargo no había una gran diferencia entre ellos y lo que yo hacía. De hecho, mi caminar en la sociedad moralmente era hasta mejor que ellos. Entonces tenía un concepto de que servir a Dios, ok, sí hay un Dios, veo a este sacerdote que vive su vida de esta manera, veo a mis amigos que viven su vida de esta otra. Entonces en realidad no hay necesidad de entregarse, de desperdiciar su vida de esa manera. Dios está allá, yo estoy bien, no tengo ningún problema con lo que hago, duermo feliz, tranquilo, le falto el respeto a mi mamá, no honro a mi madre y a mi padre como las escrituras mandan, pero yo no tenía ningún problema. Mentía, robaba y mi conciencia no me condenaba. Entonces, como mi conciencia no me condenaba, pues yo me sentía bien. Y yo estaba bien delante de Dios. Dormía tranquilo, porque lo que era bueno y malo era lo que mi conciencia me dictaba. Entonces mi conciencia me decía que yo estaba bien, yo seguía adelante. Y recuerdo que pude haber usado
esa excusa, pude haber usado esa experiencia con el sacerdote, ese abuso sexual, como una excusa para continuar mis deseos pecaminosos, continuar, tal vez, no que el pensamiento cruzó, pero podría haber ido hacia la homosexualidad y decir, hey, está justificado porque fui abusado cuando era niño. O pude haber continuado en mi inmoralidad sexual con muchísimas mujeres, en mi promiscuidad, porque fui abusado cuando fui niño. Y también pude haber dicho, Dios, no quiero saber de él porque un hombre de Dios me abusó cuando fue niño. Entonces tenía una buena razón para excusar muchísimo de mi comportamiento. Pero yo seguí adelante. Recuerdo que hubo una ocasión en que me separé de mi familia por un buen tiempo, estuve solo y fue una gran oportunidad para que el verdadero Diego, yo pudiera manifestar lo que yo quería hacer en la vida, porque por la presencia de la autoridad de mi madre y la presencia de mi familia, yo me cohibía bastante de hacer las cosas que en realidad deseaba hacer. Ante los ojos de todo el mundo yo era un excelente hijo, un excelente hermano, un excelente miembro de la comunidad, pero nadie sabía lo que había dentro de mí, lo que había en mis pensamientos, en mi corazón. Entonces cuando salgo fuera del país, el Diego que se manifestó era otro Diego. Yo recuerdo que vivía para los placeres sexuales, para deleitar mis propios deseos. Dios nunca estuvo presente en mi mente. Yo recuerdo que creciendo, Dios era un Dios que estaba para mi servicio. Era un Dios que estaba ahí para escuchar mis oraciones y hacer lo que yo pedía. En lugar de yo someterme a Él, Él se tenía que someter a mí. Y recuerdo bien claro una ocasión que yo le estaba pidiendo a Dios por algo que en realidad yo quería mucho. Y Dios no me lo dio. Y entonces en ese momento yo dije, tú no contestaste mi oración, yo no te necesito. Y desde ese día fue marcado. Salí de Puerto Rico, me fui al extranjero y dejé el Diego que era yo y el Dios que yo creía, lo dejé todo atrás. Y entonces yo fui sin ningún temor de Dios, ninguna conciencia de Dios. Y yo fui a hacer lo que Diego quería. El Dios de mi vida era yo. Y todos mis logros, todos mis alcances, todo lo que alcanzaba en mi vida con mi esfuerzo, con mi trabajo, fui yo el que me lo di, no Dios. No le tengo que dar gracias a Dios para nada. Y yo vivía para mí. La sexualidad, la inmoralidad sexual era lo principal en mi vida. Yo salía prácticamente todas las noches a bailar y a buscar con quién compartir la noche, una mujer a quien conquistar, pensando qué voy a hacer, qué voy a usar. Le mentí al gobierno mis impuestos sin ningún problema. No tenía, le faltaba respeto a mi mamá y no tenía ningún temor de que estaba mal lo que estaba haciendo, de que Dios me iba a juzgar un día. Yo dormía como un niño, yo dormía feliz. Me levantaba el próximo día pensando, ok, ¿qué vamos a hacer este día? Y toda mi vida era alrededor de mis deseos, de mis placeres. Y nunca estaba consciente de que había un Dios que me había creado, que me sostenía mi vida, que estaba mostrando misericordia, permitiéndome seguir por todos estos años. Es increíble. Por su misericordia, llega una etapa en la cual pierdo mi trabajo y consigo un trabajo en San Antonio. Entonces, llegando a San Antonio, hay un familiar, un miembro de mi familia, que ella tenía estudios bíblicos en su casa. Entonces, como es la única persona que conozco en San Antonio, comienzo a ir a su casa y comienzo a leer la Biblia. Y leyendo la Biblia me doy cuenta de que el Dios de la Biblia no es para nada el Dios que yo tenía en mi mente, el Dios que me presentaron en la Iglesia Católica, el Dios que yo conocí cuando vivía en Puerto Rico.
El Dios que yo conocí cuando vivía en Puerto Rico era un Dios distante y era un Dios que me permitía hacer todo lo que yo quisiera y nunca tenía que darle consecuencias a Él, nunca tenía que contestarle a Él por mis decisiones. Y era un Dios que estaba ahí para todo lo contrario, para contestarme a mí, para hacer lo que yo quería. Pero me estoy dando cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios que creó todo, sostiene todo. Mi vida, la vida de todo el mundo está en la palma de Dios y Él es el que la sostiene. Y un día Él le va a pedir cuenta a todo ser humano por haber vivido nuestra vida sin reconocerlo, por haber vivido nuestras vidas para nosotros mismos o haber vivido nuestras vidas para Él, para honrarlo a Él y someternos a Él. Entonces comienzo a darme cuenta de que este Dios de la Biblia tiene un estandarte por el cual nosotros tenemos que vivir. Y toda mi vida hasta este entonces está por debajo de ese estandarte. Yo he quebrantado todas sus leyes, todos sus mandamientos. Y lo único que yo merezco de este Dios es una eternidad en el infierno. Es que Él me destruya, que me quite la vida. Inmediatamente. Y me doy cuenta de eso. Estoy leyendo la Biblia y me estoy dando cuenta de que lo que hago todos los días está en contra de Él. Y no tengo ninguna esperanza de que Él me va a juzgar, Él me va a condenar un día. Me va a pedir cuenta por todas mis acciones. Y empieza una desesperación en mi vida. Y una carga por mis pecados. Y recuerdo que por casi 6 meses traté por mis propias fuerzas de vivir de acuerdo a la Biblia, de vivir agradando a Dios. Y en cada ocasión fallaba. En cada ocasión que se me presentaba, ok, aquí está esto, escoge agradar a Dios o escoge pecar contra Dios. Siempre escogía pecar contra Dios. Y aquí estaba la ley de Dios, la Biblia, cada vez que leía más, delante de mí condenándome, dejándome saber que era un pecador, que merecía la muerte, que Dios me iba a destruir, que Dios me iba a juzgar, que la ira de Dios iba a caer sobre mí. Y cada vez sin esperanza, y menos, y más condenado, y más triste, y más desesperado. Recuerdo que un día llegué a la casa, estaba solo, entro a mi cuarto, llego de buscar los placeres del mundo, llego de buscar tener relaciones sexuales, de buscar la satisfacción y el gozo en el baile y haciendo todo fuera de Dios, fuera de Cristo. Y llego a mi casa esa noche sabiendo que por mis propias acciones, por el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, por el conocimiento que tengo de lo que es correcto y malo, no tengo esperanza. Si Dios me llamara esa noche delante de Él para darle cuenta por mi vida, Dios sería encontrado más que justo en destruirme, condenarme, derramar su ira y enviarme al infierno por una eternidad. Y caí en mis pies y le clamé a Dios y le dije, he tratado por mis propias fuerzas de vivir de acuerdo a tu palabra y no puedo. Estoy condenado. Si tú no me salvas a mí, yo no tengo esperanza. Yo no tengo esperanza. Y recuerdo que me dormí llorando y en esa angustia. Y al otro día me despierto y fue diferente. Algo había cambiado. No entendía qué. No sabía qué había sucedido. Pero la vida se veía diferente. El día se veía diferente. Tenía un gozo, tenía una esperanza, tenía algo que era diferente. No entiendo cómo. Y comencé a conocer personas que creían en Dios, que buscaban de Dios, de leer la palabra, de conformar sus vidas a Dios en agradecimiento por lo que Dios había hecho por ellos. Comienzo a darme cuenta de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz por mis pecados. Que delante de este Dios santo, perfecto,
poderoso. Cristo vivió una vida perfecta que agradó a Dios en todo. Y Cristo pone su vida por mí. Para que yo delante de Dios tenga paz, pueda estar reconciliado con Dios. Dice la Escritura en 1 de Juan que solo hay dos tipos de hijos, dos tipos de seres humanos. Los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. Los enemigos de Dios y los que tienen paz con Dios. Y descubro que por fe, porque le creo a Dios cuando Él dice en su palabra de que soy un pecador, porque toda mi vida demuestra que todo lo que he hecho es desobedecer a Dios. Y creo cuando Dios dice que un día tendré que darle cuentas. Y creo que Dios es justo en condenarme y mandarme al infierno. Encuentro que esa es la realidad de mi vida en ese entonces. Y encuentro que Dios también dice, pero si crees en mi Hijo Jesucristo, crees en mí cuando digo que Cristo morir en la cruz es suficiente para tener paz conmigo. Y que si crees en que Cristo puede darte nueva vida, puede salvarte de mi ira, tendrás paz conmigo. Entrarás al reino de los cielos, serás mi hijo. ¡Wow! ¡Qué tremenda noticia! Por fe, por creerle a Dios por lo que Él dice, paso de ser hijo del diablo, enemigo de Dios, a ser amigo de Dios, a ser hijo de Dios. Cuando Cristo le dice a sus discípulos, cuando ellos le preguntan, enséñanos, ellos le piden, enséñanos a orar. Y Cristo le dice, oren así. Las primeras palabras que él dice, Padre nuestro. Muchas personas, yo crecí pensando así, Dios es Padre de todos. Dios, todos somos hijos de Dios. No hay diferencia. Yo vivo mi vida como yo quiero, soy hijo de Dios, cuando muera voy al cielo. Pero Cristo le está enseñando a sus discípulos, no a todo el mundo, sino a los que siguen a Dios, a los que creen en Dios, a los que se han dado cuenta que son basura, a los que se han dado cuenta que son enemigos de Dios, a los que se han dado cuenta que han pecado contra Dios y han rechazado a Dios y se han arrepentido. Todo el mundo habla de que Cristo es amor, que Cristo acepta a todo el mundo. Pero en la Biblia, en los evangelios, nos dice que las primeras palabras que Cristo dijo cuando comenzó su ministerio es arrepentidos. Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque vendrá un día en que Él juzgará a todo el mundo. Y es necesario que nos arrepintamos para encontrar paz con Dios. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Por la gracia de Dios pude ver la realidad de quién yo era. Enemigo de Dios. Dios más que justo en condenarme. Pero a la misma vez, por la gracia de Dios, pude ver que Él extendió su amor, extendió su mano para salvarme de su propia ira y puso a su Hijo Jesucristo en mi lugar y derramó su ira y su juicio sobre Él. Y por la sangre de Cristo, yo soy perdonado. Y porque Cristo resucitó al tercer día y está sentado en los cielos, yo tengo esperanza viva. Yo tengo fe, esperanza, gozo de que tengo paz con Dios, de que el Dios, el creador del universo, el dador de vida, lo puedo llamar mi Padre. Y que ahora, caminando, sí, tengo mis defectos, sí peco, sí falto. Pero ahora mi relación con Dios es diferente. Ahora mi deseo principal es agradar a Dios, no hacer lo que yo quiero. Antes era desagradar a Dios y hacer todo lo que yo quería. Pero mi deseo principal en mi vida es agradar a Dios. Y ahora veo a Dios como mi Padre y ahora sé, porque Él lo dice en su palabra y le creo, de que Él lidia conmigo, de que Él trata conmigo como Padre, no como juez. Antes yo era su enemigo y lo iba a tener que enfrentar como un juez que iba a sentenciarme a una eternidad en el infierno, a sentenciarme a muerte eterna.
Pero ahora lo veo y ahora es mi padre. Ahora es mi padre. Ahora está lidiando conmigo como un padre lidia con su hijo. Está disciplinándolo, corrigiéndolo, enseñándole y formándolo a la imagen de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Él está obrando en mí día a día. Pero no tengo ese temor, no tengo esa desesperanza, esa falta de alegría, esa falta de esperanza. No lo tengo. Ahora tengo esa esperanza, ahora tengo esa fe de que hay un Dios que está de mi lado. Y mi placer, mi deseo es que Él sea glorificado en mi vida. Antes no. Dios salva. Él ofrece paz con Él a todo hombre con Él cree. Todo hombre que le cree, que le escucha, que le cree y que clama a Él por perdón y se arrepiente. Y por su gracia yo alcancé eso. Por su gracia yo tengo paz con Él. Por su gracia yo pude arrepentirme. Por su gracia vivo para agradarle. Y te digo una cosa, la vida ahora en Cristo es mucho mejor que antes. Yo probé los placeres que el mundo ofrece y probé a Cristo. Lo que el mundo ofrece no lo deseo. No hay nada mejor que Cristo. Wow. Es indescriptible, no se puede poner en palabras. Pero está ahí, la palabra de Dios, su revelación. Él se ha revelado a todo hombre a través de la Escritura. Y lo único que tuve que hacer fue leerla para conocerlo y darme cuenta de que estaba condenado y de que a la misma vez que estaba condenado tenía esperanza. Y ahora cuando me veo y me doy cuenta de que no estoy viviendo al estandarte de Dios, tengo dónde correr. Antes no, antes estaba condenado, antes no tenía esperanza, antes el peso de mi pecado estaba ahí y me tenía amarrado, pero ahora tengo a dónde correr, ahora corro a la cruz de Cristo, ahora corro a ese Calvario. Ahora digo, le recuerdo a Dios sus palabras, tú dijiste que si yo creo en ti, tú perdonas todos mis pecados, tú me darás un nuevo corazón, tú me guiarás mis pasos, tú me conformarás y me harás obedecerte. Yo creo en ti, me agarro a esta cruz y al sacrificio de Cristo y aquí creo, aquí en esto me baso. No es basado en cómo yo viva mi vida, no es basado en mi obediencia, es basado en Cristo, en lo que Él hizo, en Cristo Jesús. Es basado en Cristo. Y porque vivo agradecido por lo que Él hizo, porque tengo un Padre en el cielo que me ama, que Cristo dio su vida por mí. Entonces deseo agradarlo, deseo obedecerlo, deseo vivir una vida que es agradable a Él, en obediencia. Antes quería y deseaba lo que Dios odia, pero quería vivir en obediencia a Él para ganarme, por mis propios hechos, por mis propias acciones, ganarme su perdón. Y nunca tenía paz, porque era una meta, era un objetivo inalcanzable. Pero por fe en Cristo, ahora gozo de una relación con Dios que no la cambio por nada. Dios es mi Padre. Ya no soy enemigo de Dios. Estoy perdonado, lavado por la sangre de Cristo Jesús. Tengo vida en Cristo y tengo una fe y una esperanza viva porque Él resucitó de los muertos. Wow. Bendito sea Dios.